En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 8, 14, 21. En aquel tiempo se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Y Jesús les hizo esta advertencia a sus apóstoles: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ellos hablaban entre sí y decían: lo dice porque no tenemos panes. Dándose cuenta de esto, Jesús les dice: ¿por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen tan cerrada la mente? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No se acuerdan de cuando repartí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? Le dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántos canastos llenos de trozos recogieron? Le dijeron 7. Y continuó: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este martes de la 6ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a los santos Cirilo y Metodio, conocidos como los apóstoles de los eslavos. Cirilo y Metodio fueron 2 hermanos provenientes de Tesalónica en el Imperio Bizantino que se convirtieron en misioneros del cristianismo. Primero en Quersoneso, que formaba parte del Imperio Bizantino, y después en el Imperio de la Gran Moravia. Que el Dios de la vida, por medio de estos 2 santos que llevaron el Evangelio con su vida, rueguen hoy por nosotros. Una reflexión en torno al Evangelio de hoy. El Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos. El Evangelio de hoy nos lleva al malentendido entre Jesús y sus apóstoles y muestra cómo la levadura de los fariseos y de Herodes, la levadura de los fariseos, una religión legalista, y la levadura de Herodes, el abuso del poder en el gobierno, se habían infiltrado también en la cabeza de los discípulos hasta el punto de que no fueron capaces de acoger la buena noticia. Unos puntos de reflexión. Primero, Jesús invita a tener cuidado con la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Hemos mirado cuál es la levadura de los fariseos, una religión legalista que pone precisamente la ley en el corazón de todo y muchas veces margina al ser humano, lo desplaza. Y la levadura de Herodes, el abuso en el gobierno, en la autoridad. Precisamente recordemos que terminó cortando la cabeza de Juan el Bautista por ocupar un cargo público. Por eso Jesús les advierte a sus discípulos que no pueden tener esas 2 levaduras. Tienen que entender las palabras del reino. Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Ese desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Segundo, las preguntas de Jesús. Ante esta falta casi total de percepción en los discípulos, Jesús hace una serie de preguntas rápidas, sin esperar una respuesta. Preguntas duras que evocan cosas muy serias y revelan un total incomprensión por parte de los discípulos. El Señor mira
que por tener el corazón endurecido, los discípulos no entienden, igual que los fariseos y Herodes. Tercero, las preguntas sobre el pan. Una vez que el Señor les decía, ustedes tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, entonces desencadena las preguntas en torno a los 2 milagros de la multiplicación del pan. Dice el Señor, cuando repartí 5 panes y 2 peces, ¿cuántos cestos recogieron de sobra? Y dicen 12. Y la segunda vez que repartí 7 panes y algunos pececillos, ¿cuántos cestos recogieron? Y dicen 7. Y Jesús termina, ¿y no entienden? Recordemos de manera muy breve que cuando se habla de estos números, nos estamos refiriendo a la unión de 2 números previos, la unión del 3 y el 4. Recordemos que el número 3 es el número de Dios, el número de la Trinidad, y el número 4 es el número de la creación, el número del ser humano. Por tanto, cuando 3 más 4, 7 y 3 por 4, 12, estamos hablando de la plenitud, de la totalidad. Jesús viene a traer la vida plena. Y por eso dice, si ya tienen la plenitud, ¿por qué no son capaces de ver? ¿Por qué no son capaces de entender? Qué importante mirar para nosotros esta realidad. Cuarta reflexión, la causa del desencuentro entre Jesús y los discípulos. No fue su mala voluntad. Los discípulos no eran como los fariseos. Estos no entendían, pero no había en ellos malicia. No había en ellos malicia, esta es la diferencia. Lo que pasa es que no tenían una mala voluntad. Pero sí eran víctimas un poco de esta levadura de los fariseos y de los herodianos, que no estaban interesados en defender los sistemas del Señor, sino la causa humana. De allí que el Señor diga que Él ha llegado a traer la vida plena, la auténtica vida que todos esperan. Recordemos además que entre los 12 apóstoles tenemos una diversidad también de personas y de pensamientos. Tenemos ahí a Pedro, que es un impulsivo de primera, a los 2 hermanos Santiago y Juan, que eran ambiciosos y pidieron los primeros lugares. Tenemos a un recaudador de impuestos, tenemos a un guerrillero, a Simón el Celote, tenemos a alguien que no cree, Tomás, tenemos a uno que le va a traicionar. Es decir, tenemos la riqueza de la individualidad humana, pero que en ellos el Señor quiere trabajar para que tengan un pensar, un sentir, un corazón, que no haya mucha confusión de ideas, porque eso precisamente lleva a la dispersión. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que el Señor también nos ayude a entender la riqueza de su palabra. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones para todos.